Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que nos esté viendo, ingeniero. Nosotros vamos a presentar en este momento nuestro proyecto de grupo, sería el proyecto final, tomando en cuenta que vamos a dar una demostración de lo que es el método de bisección. Lo hicimos desarrollado en Excel y también en MATLAB para tener ahí un enfoque de cómo es que se va comportando dependiendo del sistema que vayamos a utilizar y sí ver si cuadra o no en la relación de los datos que estamos analizando. Ahora nos vamos a presentar cada quien. Mi nombre es Wilson Paredes, mi carnet es el 7690-1214-582 y estoy estudiando Ingeniería en Sistema el día sábado. Mi compañero pues, se va a presentar también. Mi nombre es Justin Zacarías, mi carnet es 7690-19551. Buenas tardes, noches. Mi nombre es Walter Javier Juárez Marroquín. Mi número de carnet es 7690-191670. A continuación, vamos a dar un pequeño concepto de lo que es el método de bisección. Bueno, ahora veamos un poco de la definición de lo que es el método de bisección. Este método es utilizado para resolver ecuaciones de una variable. Tenemos en cuenta que está basado en el teorema de los valores intermedios, en el cual se establece que toda función continua de f es un intervalo cerrado de a y b. Es el método más elemental y a la vez es el más antiguo para determinar las raíces de una ecuación. Está basado directamente en el teorema de Bolzano, explicado con anterioridad. Consiste en a partir de un intervalo x sub 0, x sub 1, tal que la función x sub 0 y la función x sub 1 sea menor a 0. Por lo tanto, sabemos que existe al menos una raíz real. El método de bisección es un algoritmo de búsqueda de raíces que trabaja dividiendo el intervalo de la mitad y seleccionando el subintervalo que tiene la raíz. Esto se logra para llevar a cabo a través de varias iteraciones que son aplicadas en un intervalo de ello para poder encontrar la raíz de la función. Por lo cual, esto se vuelve uno de los métodos más sencillos y de fácil intuición para resolver ecuaciones de una variable, como lo habíamos comentado al principio. Entonces, ya teniendo en cuenta la definición de lo que buscamos con este método, vamos a ver un ejemplo que se desarrolló en Excel para comprender de mejor manera lo que acabamos de ver en teoría. Ahora veremos lo que sería el ejemplo en Excel. En este caso vamos a evaluar la función 4x cuadrado menos 5x. Bueno, para poder trabajar el método de bisección, lo primero que necesitamos es que nos brinden unos valores iniciales. En este caso, según el ejemplo que tenemos, nos están indicando que el valor inicial en xy va a ser 1 y el valor inicial en xu va a ser 1.6. Ahora lo que tenemos que tener en la vida, continuando con el ejemplo del método de bisección en Excel, vamos a hacer un ejemplo evaluando la función 4x cuadrado menos 5x. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que los primeros datos que nos tienen que dar es los valores iniciales. En este caso, según nuestro ejemplo, nuestro valor inicial va a ser 1 en xy y 1.6 en xu. Ahora bien, para calcular lo que sería nuestra xr, tenemos una fórmula que sería esta de xu menos la función de xu por xy menos xu partido entre la función de xy menos la función de xu. Esta fórmula la ingresamos para hacer el cálculo de XR. Y ahora lo que vamos a proceder a hacer es evaluar cada valor inicial en la función. Quiere decir de que nosotros vamos a evaluar 1 en la función de 4x cuadrado menos 5x. Esto nos va a devolver un valor de menos 1. Lo mismo va a pasar con la evaluación de la función de XR. Lo único que como en el cálculo de XR nos dio 1.3, no lo vamos a evaluar con este valor. Entonces va a ser lo mismo de evaluar esta función inicial donde nuestra X va a ser representada por XR, que en este caso sería 1.3. Entonces sería 4x al cuadrado, que tendría que ser 4 por 1.3 al cuadrado menos 5 por 1.3, que nos va a devolver un valor de 0.26. Ahora bien, para encontrar la solución de la función, nos dan una fórmula que sería la función de xy
por la función de XR, que son los dos valores que calculamos anteriormente. Procedemos a hacer el respectivo cálculo, que nos va a devolver un valor de menos 0.26. Ahora bien, ya que esa es la primera iteración que vamos a trabajar, el error aproximado siempre va a ser de 1. Hay que tener eso en cuenta, que siempre para la primera iteración, ese valor nunca va a cambiar. Ahora bien, para trabajar la segunda y demás iteraciones, ya que calculamos lo que sería en la primera el valor inicial en XY y en XU, vamos a seguir una simple regla. Dice que si XY de la función en XY, esa función es menor a 0, nuestra XY va a ser la misma, pero si no es menor a 0, va a ser lo que nos dio el resultado en XR. Y también vamos a evaluar para XU, que sería nuestro segundo valor inicial, si la función de esta multiplicación de XY por la función de XR es mayor a 0, quiere decir que se va a mantener el valor inicial anterior. En dado caso no se cumpla la condición, el valor inicial pasa a ser XR. Hay que tener en cuenta que nunca se puede dar un cambio en las dos al mismo tiempo. Siempre una se va a mantener, en este caso se mantiene XY, y la otra va a ser la que va a cambiar. En este caso, pues el valor de XU pasa a ser 1.3. Y repetimos con las fórmulas. Volvemos a calcular lo que sería XR, la función de XY y la función de XR para cada uno. En este caso, valoraríamos la función de 4x al cuadrado menos 5x con el valor de 1. Y en XR valoraríamos 4x al cuadrado menos 5x con el valor de 1.3. Realizamos la multiplicación de ambas funciones y calculamos el error aproximado. Que el error aproximado, lo que es al final y al cabo, es que es nuestra XR, nuestra raíz del momento, la raíz de la iteración que se está trabajando, menos la raíz anterior, partido entre la raíz que estamos trabajando. Tener en cuenta que el error aproximado no podemos trabajar números negativos, por eso se trabaja con el valor absoluto. Ya teniendo el cálculo de la segunda iteración, simplemente copiamos lo que sería todas estas fórmulas, porque mantienen bueno, el algoritmo ya estaría hecho, entonces esto ya mantendría el formato y tendríamos el cálculo. Entonces nosotros queremos encontrar una tolerancia. La tolerancia que nosotros queremos encontrar es igual a 1 por 10 elevado a la menos 3. Que sería en este caso una tolerancia de 0.001. Si verificamos acá, esta tolerancia nos tiene que dar en el error. Entonces, verificando acá, el valor que me devuelve esa tolerancia o un rango un poco menor sería la iteración número 9. Que nos devuelve un valor de 0.009, que está bastante cerca al valor de la tolerancia. Entonces, tener en cuenta de que XR va a representar nuestra raíz y la solución de nuestra raíz es la función de XY por la función de XR. Y la tolerancia aceptada es el error aproximado. Entonces, respondiendo aquí a las preguntas de cuál es el valor de la raíz de la iteración 9, en este caso sería de 1.2496. ¿Cuál es la solución aproximada? Menos 0.20. Y ¿cuál es la tolerancia que esto permite? Pues sería una tolerancia 0.09 en 1.2496. Entonces, ya que resolvimos el ejemplo aquí en Excel, procederemos a verlo en MATLAB. Este sería el bosquejo y código de programación en MATLAB, donde estamos utilizando la función para encontrar el XR que vimos en nuestro Excel. El método de bisección como tal va a utilizar varias variables, vale la redundancia. Por ejemplo, el X izquierdo, el X derecho, que sería nuestro rango de intervalo a evaluar, una función de prueba, que es esta f que vemos aquí, la tolerancia, y podemos observar que aquí dice max,
que sería el máximo de iteraciones que vamos a utilizar, debido a que si no lo encerramos dentro de un número definido de iteraciones, la evaluación va a ser infinita y se va a crear un bucle donde no haya una terminación como tal. Ahora bien, para ser resumido el código de MATLAB, vemos que en los primeros if o si están las evaluaciones que nosotros teníamos tanto para xy como para xu, y esto nos va a retornar el valor de xr. Es decir, si en la función el x izquierda es igual a 0 o la función evaluando el x derecha es igual a 0, entonces vamos a entrar al siguiente if, donde ya vamos a evaluar cada x por separado. Si xy o x izquierdo es igual a 0, entonces xr se convierte en xy. De lo contrario, se convertirá en xd. Luego, vamos a evaluar también la función cuando multiplicamos ambas funciones. Entonces, si la función evaluando el x izquierdo por la función evaluando el x derecho es menor a 0, xm o la media será sumar ambas x y lo dividimos dentro de 2. Es importante tomar en cuenta que tenemos que agregar un contador, debido a que en nuestro ciclo, o el valor que vamos a utilizar para el ciclo, que en este caso será un while, vamos a utilizar el valor absoluto y el contador va a ir sumando las iteraciones para no excedernos de las que ya le establecimos previamente. Hay que tomar en cuenta que también tenemos que hacer la anotación de que si el intervalo o los valores que estamos ingresando no son válidos, esto nos tiene que sacar directamente de nuestra función. Eso es básicamente el código del método de bisección. Ahora bien, hablamos al principio de que necesitábamos una función de prueba. En este caso, nuestra función para y será que y es igual a 4 por x elevado al cuadrado menos 5x. El punto se utiliza básicamente para que MATLAB vaya entendiendo punto por punto cada operación que vaya a estar utilizando el código del método de disección. Ahora bien, como nosotros ya tenemos valores establecidos iniciales para nuestra función, lo primero que tenemos que hacer es que nuestra x empiece a tomar valores como tal. Y esto, x es igual a linspace, abrimos paréntesis, y evaluamos que va a ser 1. Como estamos utilizando valores en decimal, todos los números que tengamos que ingresar como coordenadas deben ir en decimal. 1.6, el número de iteraciones que vamos a utilizar. En el ejemplo de Excel utilizamos 20, entonces ese es el valor que vamos a utilizar por el momento. Ok, al parecer no hizo nada, sin embargo, esto ya le da a nuestra x un valor inicial. ¿Cómo lo comprobamos? Entonces, evaluamos la y, nuestra función de prueba. Y le decimos que esto será igual a x. Ok, si podemos notar, aquí ya la y fue evaluando y fue haciendo iteraciones hasta llegar a 20. Por el momento se ve muy abstracto el contenido de dichos datos, pero lo podemos visualizar mejor desde el plano cartesiano o haciendo la gráfica, donde vamos a evaluar tanto x como y para que pueda visualizarse
las diferentes líneas de división que obtendrá nuestra gráfica. Entonces, al evaluar nuestra gráfica, vamos a observar lo siguiente. Esta sería la gráfica que genera MATLAB para evaluar nuestros puntos de convergencia. Entonces, si nos damos cuenta, 0, que sería nuestro eje X, está tocando en este punto. Y si nos damos cuenta, por el valor de iteración, en este momento nos está arrojando un valor en X de 1.253. Ahora, evaluaremos también nuestra fórmula del método de disección. Esto se logra al completar los datos que nos solicita el método de disección en el código. Y lo vamos a completar con los siguientes datos. Para empezar, nuestro X izquierda, que en este caso será 1.0. Nuestro X derecha, que sería 1.6. Luego, para completar nuestros valores dentro del Excel simulado, tenemos que aplicar lo que es la función de prueba. Aquí ya no debemos colocarle ni X ni ningún tipo de variable adicional, debido a que MATLAB ya lo entiende como una función preestablecida. Ahora bien, tenemos que colocarle lo que es la tolerancia, que en este caso vamos a utilizar 10 elevado a la menos 3. Y vamos a tener ya que establecimos la tolerancia, le damos el valor máximo de iteraciones, que en este caso será 20. Cerramos nuestro paréntesis. Hay que tomar en cuenta que aquí, al agregar punto y coma, la función da por finalizado todo el proceso. Entonces hay que evitar eso. Y aquí nos damos cuenta de que nuestro XR nos arroja un valor de 1.2502. Esto se ve un tanto abstracto, pero si podemos notar, como le dimos 20 iteraciones, este sería el valor que nos está arrojando nuestra función como tal. Ahora bien, ¿cómo sabemos que esto está bien calculado? Vamos a utilizar nuestra función de prueba y vamos a agregarle el XR para obtener de esta manera los valores que vamos a utilizar. Entonces, al evaluar la función de prueba con XR, nos damos cuenta que Y toma un valor de 9.7672 elevado a la menos 4. En nuestro Excel, para efectos de nuestro Excel, sería en la iteración 9, donde estamos teniendo el primer valor por debajo de nuestro factor de tolerancia. Y por último, vamos a desplegar nuestra gráfica. Para poder evaluar nuevamente los valores que ingresamos. Debido a que tenemos que acercarnos un poco más al valor, vamos a agregar punto menos, un 0.1 menos. Ahora evaluamos nuevamente Y con nuestra función de prueba.
Ahora lo desplegamos dentro de la gráfica. Y ya podemos observar que aquí es donde convergen nuestros puntos y son los valores que obtuvimos por medio del método de disección. En este caso nuestra raíz sería 1.25 y el error sería 0.009 cuando en Y tiene valor a 0. Y con esto encontramos directamente la raíz por medio del método de bisección utilizando MATLAB 3. Bueno, entonces ahí ya con esto terminamos nuestro proyecto o la demostración de lo que fue el desarrollo del proyecto. Gracias por la atención que nos ha brindado y nos vemos en la próxima.